Del tamaño de las expectativas creadas para los gobiernos metropolitanos, es ahora la exigencia de los resultados. Los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco llegan a su primer año de administración envueltos en abiertos contrastes. Aunque en principio los ayuntamientos gobernados por Movimiento Ciudadano pretendieron llevar una agenda común, el peso de los problemas particulares terminó por motivar atención especial para conflictos distintos. En Guadalajara, Enrique Alfaro reconoció el problema de la inseguridad y elogió su orden administrativo. En Zapopan, Pablo Lemus privilegió el diálogo, pero le cuestionaron la calidad de los servicios. En Tlaquepaque, María Elena Limón realizó numerosos ajustes en su equipo y enfrentó cacicazgos políticos. En Tlajomulco, Alberto Uribe admitió el punto débil de la seguridad pública y en Tonalá, Sergio Chávez no pudo avanzar en frenar los rezagos. Una revisión a los gobiernos metropolitanos en el primer año ya que se cumple de la administración, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Óscar Ábrego de León, comunicador, buen amigo también de este espacio. Óscar, bienvenido. Mi querido Carlos, como siempre, un gusto. ¿Por dónde empezamos, Óscar? Yo te diría, en términos generales, la pregunta, y esta pregunta la hago porque partió de una propuesta o promesa que hicieron los gobiernos metropolitanos, la mayoría de Movimiento Ciudadano, que era que iban a cambiar la historia. ¿Sientes que ha cambiado la historia? No, porque además, vamos siendo muy objetivos, porque además en un año no se cambia la historia. ¿De acuerdo? Yo diría que en todo caso siguen administrando las mismas asignaturas pendientes, son otros estilos, por tanto te diría no veo que se esté cambiando la historia. Te lo digo con mucha responsabilidad. De acuerdo. Entonces, este primer año fue seguir asignaturas pendientes y no han podido imponer su forma de gobierno, ¿o ya? Porque no se puede. O sea, vivimos en un país que cada día las finanzas se colapsan más, en un país sin plan, en un escenario internacional absolutamente complejo. Como discurso de campaña es muy bonito, pues, ¿no? En los hechos reales vemos hoy una ciudad, desde mi punto de vista, con problemas que se agudizan cada vez más, con retos cada vez más importantes, la inseguridad, los servicios municipales. Yo creo que todavía falta ver cuáles son las siguientes páginas que se escriben en esta historia, pues. La verdad es que no tendría mucho que decir, Carlos, porque tu pregunta me remite a un escenario mucho más amplio que el metropolitano. Claro. Quizá me aventuraría a hablar un poquito más de los estilos, más que de los resultados. O sea, en un año, el día que estamos haciendo esta producción, se anuncia con toda pompa, por ejemplo, grandes inversiones para arreglar calles. Yo no aplaudiría algo así, es lo menos que se espera. En otros países lo menos que esperas es algún resultado, sí, algún resultado. O sea, cumplir en lo elemental ciertas promesas, ciertos compromisos. No encuentro en este momento motivo alguno para decir que se está cambiando la historia. Ahora, ¿qué percibes? Que los gobiernos metropolitanos desde Tonalá hasta Tlajomulco encontraron un tamaño de problemas más grande de lo que habían ellos, digamos, calculado. No, encuentro que el tamaño de las expectativas han quedado en evidencia. Es decir, el tamaño de las promesas, el tamaño de los compromisos fueron mucho más grandes que la realidad que han encontrado. Lo ha reconocido el propio Enrique, lo ha reconocido María Elena Limón, el propio Pablo. Sí hay que reconocer que vienen de escenarios complejos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Zapopan, yo diría que Pablo, a mí me gusta mucho el estilo de Pablo, en lo personal lo digo, es su estilo. Sí. Viene de un momento histórico de la administración municipal como nunca. Es decir, yo me atrevo a decir que no ha habido peor alcalde que el que estuvo antes que Pablo. Por tanto, el reto es mayor. En el tema de Guadalajara, de acuerdo a información, yo cuestiono toda la información a veces que trasciende, pero parece que no estaba tan mal
la administración pasada con respecto a esta. Ramiro Hernández. En términos de nómina, en términos de manejo de finanzas, no sé, yo tendría información que no me permite en este momento llegar a una conclusión. Lo que sí creo, Carlos, es que están de frente a una oportunidad los alcaldes metropolitanos. Sergio Chávez, el caso de Sergio, a quien conozco, por cierto, desde hace muchísimos años, creo que le está tocando administrar el desastre. Y administrar un desastre pues no debe ser nada sencillo, pues. Claro. Hemos hecho, tengo que hacer una pausa, Oscar. Hacemos digamos una primera revisión global, después vamos a entrar a cada uno de los municipios. Después de la pausa, otro de nuestros invitados. La inseguridad pública fue el talón de Aquiles para los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano en este primer año. Estos problemas se vieron más agudizados en Guadalajara y en Tlajomulco. En la capital de Jalisco fueron algunos delitos como homicidios y robo de autos, mientras que en Tlajomulco fue tan severo el cuestionamiento hacia los pobres resultados en seguridad que el alcalde decidió cambiar de comisario. Hacemos una revisión en el primer año de los gobiernos metropolitanos. Saludo con mucho gusto a Vicente Viveros. Él es analista político y con el cual ya me ha tocado pues realizar este tipo de ejercicios en otros medios de comunicación. Vicente, bienvenido. Carlos, muchas gracias. A ver, Vicente, el tema en forma general del gobierno metropolitano, incluido Tonalá, ¿cómo percibes tú estos primeros 12 meses? Bueno, escuchaba con atención lo que comentaba el maestro Ábrego y coincido con él en varios puntos de vista. Uno, creo que partimos de una premisa equivocada, Carlos. Los temas de mercadotecnia en las campañas políticas hacen que las expectativas que se genera el ciudadano sean mayúsculas, aunado a la idiosincrasia del mexicano que es caudillista. En efecto, somos de caudillos. Sí pensábamos algunos que Vicente Fox iba a resolver en 15 minutos el problema de Chiapas, ¿sí? O las expectativas que se generan con figuras como la de Andrés Manuel López Obrador, frente a los magros resultados, por lo general, que generan los gobiernos en turno. Pero en el caso de los municipios, sin que sea disculpa para los gobiernos metropolitanos, también tenemos que partir de la premisa que el diseño del municipio en México en este momento está hecho para fracasar. La verdad es que las capacidades institucionales y financieras de los municipios en México no alcanzan para responder a la expectativa del ciudadano con las obligaciones que establecen el 115 constitucional. Más aún, los gobiernos municipales se han metido en resolver cosas que no digo que estén mal, son necesarias, pero que no son las establecidas en el artículo 115 y acaban quitando esfuerzos institucionales, recursos económicos y humanos en atender cuestiones como la de los útiles escolares, que no lo critico, qué bueno que se le dan útiles a los niños, pero no es una función de los mismos, cuando ese recurso se podría invertir en un problema inalcanzable, en el de los pisos de la ciudad, que por más voluntad que haya, se requiere un programa a 10, 15 o 20 años para poder renovar la totalidad. Entonces, la expectativa generada en las campañas con los asuntos de mercadotecnia política frente a la realidad hacen que por lo general la ciudadanía se desencante de los gobiernos independientemente del partido político que los gobierna. A ver, deja regresarme a ese punto de la mercadotecnia política. Es que fue la mercadotecnia, Vicente, la que los hizo ganar. Entonces es justo que la sociedad le exija en esos términos de las expectativas, ¿no? Por supuesto, porque no hay otra manera de ganar elecciones. La verdad es que la dinámica del marketing político en los últimos 20, 25 años, con muchas novedades, hacen que te generes expectativas que son irrealizables. Habrá que partir de ese principio, pero en efecto, la gente le exige a sus gobiernos que cumplan con lo que plantearon en campaña, porque en campaña aparece la propuesta de ver quién apuesta más o quién pone más alta la expectativa. Y cuando se realizan los ejercicios de gobierno, que mucho es de estilos, creo que sí hay un estilo definido en los gobiernos metropolitanos, al menos de Movimiento Ciudadano. Ahorita podemos hablar del tema de Sergio Chávez en Tonalá. A pesar de que hay un cambio de estilos,
y que el bono democrático aún le alcanza un año de gobierno a los gobiernos de MC con las encuestas recientes, sí reflejan un desgaste porque es imposible cumplir con la expectativa, insisto. A ver, dejando a un lado, como tú dices, el caso de Tonalá, que según Óscar Ábrego es un desastre, pero remitiéndonos al tema de Movimiento Ciudadano y sus gobiernos prometieron cambiar la historia. La misma pregunta, ¿percibes tú que por lo menos hay ese tipo de situaciones? Creo que hay un estilo diferente de gobernar al del PAN y al de el PRI. En algunas cosas, en otras vemos exactamente la misma forma política. Sí creo que ha habido cambios, pero creo que no son lo suficientemente grandes como para que podamos decir que se está cambiando la historia. Uno. Y dos, apenas va un año de estos gobiernos municipales. Es difícil en un año poder definir cómo va a transcurrir el resto de la administración. Refiriéndome a que hubo casos en los que hubo que dedicar los primeros 6 meses al menos a resolver el tema de deuda que dejaban las administraciones anteriores en mayor o en menor medida, y en acomodar el gobierno, cada quien, Marilena Limón, Pablo Lemus, Alberto no tiene tanto ese problema porque ha habido continuidad en los gobiernos de MC, y el propio Enrique en la ciudad de Guadalajara. Entonces, pierdes una buena cantidad de tiempo en tratar de resolver los temas financieros y los temas estructurales con los que tú quieres definir cómo va a ser claro. Tu gobierno. Por eso rescato la figura de la posible reelección de todos, que me parece una figura bastante amable. Debió haber sido 4 años y la posibilidad de reelección, porque en 3 años es muy difícil cambiar la historia. A ver, Vicente, en el caso, por ejemplo, de los gobiernos de salvando Tlajomulco, por lo que ya decías, y Tonalá, por lo que ya comentamos. En el caso de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, ¿consideras tú que los alcaldes se enfrentaron a una ola demasiado grande que la que habían supuesto? Sí, yo creo que en buena medida, a la hora que se sentaron en la silla y empezaron a revisar con detalle cómo les habían quedado los gobiernos, en mayor y menor medida, la sorpresa fue mayúscula y hubo que dedicarle un mayor número de tiempo, de recursos económicos y de recursos humanos para resolver. Creo que la evaluación verdadera de los gobiernos de MC en la zona metropolitana la podremos hacer, espero en Dios tengamos vida y me vuelvas a invitar, dentro de un año. De acuerdo, pero por lo pronto tengo que hacer una pausa y regreso con otro de nuestros invitados. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, admite que en el primer año poco se pudo hacer debido a la escasez de recursos y a la pesada deuda de 959 millones de pesos que significa tener comprometido el presupuesto del municipio los próximos 20 años. Regidores de oposición cuestionaron que el alcalde presume como obras concluidas en este primer año trabajos que apenas están por iniciar o que están en marcha. Hacemos una revisión a los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Augusto Valencia. Él es diputado local de Movimiento Ciudadano. Augusto, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a tu auditorio y estamos aquí a tus órdenes para hacer el comentario pues un tanto invertido de los dos anteriores, ¿no? Te escucho. Yo escuché con atención las primeras intervenciones donde sin duda hay críticas, hay cosas que no han sucedido de forma adecuada, pero yo tendría que poner en duda el hecho de no haber cambiado la historia. Creo que en Jalisco sí se cambió la historia en esta elección intermedia con un gobierno muy fuerte en manos de un partido político que es el PRI, haberle ganado una elección intermedia de la forma en que se logró con el apoyo de muchos ciudadanos que están pues ya cansados de los malos gobiernos y de la corrupción que han promovido gobiernos del PRI y del PAN, pues que surja una alternativa diferente que permite a ciudadanos sin partido encabezar proyectos políticos y que se inserten en estructuras de poder, me parece que es cambiar la historia. Es decir, el resultado electoral de sí ya es cambiar la historia. Es el primer paso en un cambio real de la historia de Jalisco que comienza a establecer cimientos de un cambio ordenado en el próximo proceso electoral, ¿no? Digamos, es la antesala a una elección mayor donde se estará eligiendo no solamente gobernador y presidentes municipales en Jalisco, sino también el presidente de la República. Y Movimiento Ciudadano va a ser un factor decisivo
para la continuidad o no del gobierno federal priista, ¿no? Que eso también es algo que en la esfera roja, en la clase política y en la esfera roja o en este círculo rojo, pues en ocasiones no se visualiza con esa precisión. A ver, dejemos a un lado la elección, ya hay gobierno. Hay gobierno y hay resultados, digo, no es fácil llegar a una casa cuando está tirada, ¿no? O sea, hay que empezar a levantar las cosas para después pues establecer el plan y el orden que se va a llevar a cabo durante un periodo de gobierno. Eso sucedió. Quienes llegaron a Zapopan encontraron pues inclusive oficinas donde se habían robado documentos. Los que llegaron a Guadalajara, pues una administración bastante desastrosa en varios temas, donde licencias, por ejemplo, se habían dado de manera irregular y había que combatir de origen edificaciones que se han ido pues, desarrollando en todo lo largo y lo ancho del propio municipio. En Tlaquepaque, un modelo de gobierno de caciques que también ha sido complicado llegar y ordenar, y bueno, en Tlajomulco, pues con la obligación de mantenerse a la vanguardia, que es lo que ha hecho Alberto Uribe, que también se ha enfrentado pues, a las instituciones del Estado que han perjudicado severamente a los gobiernos municipales. Ahora, el vocacionamiento de los presupuestos, pues sin duda llevan un arrastre de generaciones atrás, por así establecerlo, ¿no? De gobiernos anteriores. Y estos gobiernos actualmente están enfocados en privilegiar los servicios públicos municipales y la coordinación metropolitana. O sea, decir que no ha cambiado la historia es querer negar que por hoy ya se tiene por fin un programa de ordenamiento territorial para la ciudad, algo que no existía desde hace más de 30 años, que se está trabajando para conformar una agencia metropolitana de seguridad, que hay una ruta jurídica formal para alinear los servicios públicos en los municipios de la zona metropolitana y que se están destinando recursos para proyectos en conjunto, tanto los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, en lo anterior, en administraciones anteriores, pues empezaban obras y tenían un desastre, ¿no? En la planeación de la ejecución de la obra. Y hoy vemos alcaldes metropolitanos que se ponen de acuerdo para arrancar proyectos en conjunto. Ese es un avance, no es suficiente. La expectativa del ciudadano es mucho mayor y eso sin duda alguna va a repercutir en un proceso electoral para favorecer con el voto o negarlo en determinado momento. Claro. Pero hay resultados que son tangibles que a los solo meses de haber iniciado las administraciones, digamos, se percibe realmente un cambio en la forma de gobierno. Hay gobiernos que trabajan con austeridad y sobre todo de frente a los problemas de la gente y con honestidad. ¿Y qué pasa, Augusto, con el tema, por ejemplo, de la inseguridad pública? Que los alcaldes han admitido que hay rezago. Es un problema mayor y lo han asumido con responsabilidad. Digo, la seguridad es un asunto que le corresponde al gobierno federal y lo delega a los estados, y los estados, a través de un esquema jurídico, también hay una delegación de las funciones en el ámbito municipal para la parte de la prevención. Claro. Pero hoy tenemos policías municipales que detienen a 10 sujetos que han sido capturados como criminales y una instancia en el gobierno del estado que suelta por lo menos a 9 de ellos y no los procesan. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la inseguridad cuando hay esta problemática real donde los policías municipales detienen a los delincuentes y las instancias estatales los liberan? Estuve platicando con algunos académicos, especialistas en materia de seguridad, y según las cifras que se encuentran hoy de impunidad ante los delitos, ellos concuerdan que gracias a las policías municipales, Jalisco no está peor. Por la labor preventiva que han hecho. Por una labor de presencia que no hay en la policía estatal, por ejemplo, ¿no? Y es un servicio delegado al municipio que hoy en día hay una discusión técnica muy seria para que se logre la transformación normativa en la Constitución Política Federal y lograr una primera agencia municipal en materia de seguridad que ya la han anunciado inclusive el gobernador y los alcaldes metropolitanos. ¿Y qué hace suponer que esta agencia sí funcionaría cuando había otros intentos de hacer policías metropolitanas que no funcionaron? Pues que esta va con seriedad, ¿no? Va desde la raíz, desde un acuerdo real para coordinar a las policías metropolitanas. No es posible que tengamos tantos policías con códigos diferentes, por ejemplo, o claro, con jefes de policía distintos, con procedimientos distintos, ¿no? Se tienen que unificar
y tenemos que concentrar las actividades de la policía preventiva en la prevención, y quienes tienen hoy la responsabilidad de actuar y llevar los procedimientos en el área jurisdiccional correspondiente, que estén capacitados para hacerlo, ¿no? Claro. Hoy la Policía Estatal destina más elementos a seguridad de funcionarios políticos y sus familiares que atender a las averiguaciones previas o delitos que se cometen. O sea, hay más políticos faroles con guaruras estatales que policías investigando las carpetas de los delitos que se presentan. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Hemos escuchado la opinión de nuestros 3 invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Una revisión a los gobiernos metropolitanos, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un primer panorama general. Podemos entrar ya al análisis de municipio por municipio. Comienzo contigo, Óscar, el caso de Guadalajara. Sí, creo que le toca a Enrique recibir una administración compleja. O sea, sí creo que quieren hacer cosas distintas. Sí creo que han comenzado a hacerlas. No me gusta su estilo, ya se lo hice por lo menos. Pero insisto, o sea, yo hace rato escuchaba el inicio de Augusto. Creo que la historia no se cambia con unos cuantos textos. Creo que nos hace falta tiempo. Sí, sin duda. O sea, para decir que está cambiando la historia. A casi 30 años de andar en estas revisiones, Carlos, te puedo decir que me parece que todavía nos falta saber si esta historia que se está escribiendo es una buena historia. A ver, lo que tú dices es que puede cambiar la historia, pero una historia mala. Bueno, lo que pasa es que yo incluso se lo escribí a Enrique, porque Enrique sabe que yo durante muchos años simpaticé con su proyecto, pero a mí me deja mucho que desear, más allá de lo que están haciendo en la administración municipal. Lo que a mí me está decepcionando es el estilo. Pero a ver, ¿qué estilo te refieres? Y cuando me refiero al estilo, tiene que ver con esta personalidad que se le plasma al ejercicio de gobierno. En lo personal, creo que nadie en su sano juicio puede decir que el reto es monumental. Insisto, los problemas crecen, por tanto los desafíos aumentan. Pero observo un gobierno poco tolerante al ejercicio de la crítica, por ejemplo. Eso a mí me preocupa mucho. Lo acerco mucho con lo que padecimos con los gobiernos panistas de Emilio González Márquez. Esta, permanente neurosis en el ejercicio de gobierno me preocupa porque sí incide en las decisiones y en las acciones de gobierno. Es decir, se plasma en cada acción, en cada decisión, a este estilo que yo me refiero. ¿Es un poquito el llamado fundamentalismo? ¿El que no está conmigo está contra mí? Ayer a un colaborador de Guadalajara, un buen cuate, que se nos acercó a un grupo de amigos, se lo dijimos, que nos preocupaba mucho esta intolerancia, este desprecio a ciertos sectores. Eso es con lo que yo me quedaría, Carlos, y lo digo porque se lo escribía a Enrique Alfaro. La verdad, de resultados, francamente no veo resultados. O sea, no tengo elementos para hablar de resultados. No a un año, Carlos, asumiendo y reconociendo que recibieron, porque además lo entrevisté a Enrique, y él me asegura que fue algo peor que un siniestro lo que recibieron. Y otra cosa, le creo. Vicente Viveros, ¿tú también piensas que hay un estilo muy personalista de hacer la administración o no necesariamente? No, evidentemente sí. Hago un poquito de referencia a lo que el diputado Valencia mencionaba al inicio de su intervención anterior. No basta con cambiar electoralmente la historia. Jalisco es de los estados que más alternancia han tenido. La historia ha cambiado
en más de 2 ocasiones del PAN, del totalitarismo del PRI como partido de Estado a la llegada de Acción Nacional, que también ganó en su momento Guadalajara. Alfonso Petri sacó más votos hace 10 años que Enrique Alfaro en esta elección. Y hoy, en tema de Movimiento Ciudadano, y en efecto, hay una alta posibilidad de que en 3 sexenios consecutivos tengamos 3 signos de gobierno diferente en el Ejecutivo del Estado. Entonces, la historia electoral del Estado no es raro que cambie en Jalisco, aún más las alternancias en los municipios. Entonces, no basta para cambiar la historia el resultado electoral. Claro que la expectativa generada con estos gobiernos, con el fenómeno electoral que es Enrique Alfaro, es un fenómeno pocas veces dado. No trato de ser símiles en los gobiernos, trato de ser símiles en las expectativas. Alberto Cárdenas, Enrique Alfaro, exclusivamente como fenómeno electoral, no de ningún otro tipo. Y escuchaba también con atención la creación de documentos como el PODMED, que en efecto le hacía mucha falta a la zona metropolitana de Guadalajara. Eso sí es un avance indudable. Habrá que ver cómo funciona en la operatividad. ¿Cómo se aterriza? Vamos. Así es, como la posibilidad de seguridad pública teniendo una agencia metropolitana que es más que urgente, es indispensable, es necesaria. Y si se logra, entonces sí podríamos empezar a hablar de cambiar la historia, porque hemos tenido intentos de metropolizar la policía que han sido un verdadero fiasco y un verdadero, ¿Qué es lo que te decía? fracaso. Habrá que ver, porque la creación en sí misma no cambia historia. Así es, no cambia la historia. Entonces, en efecto, hace falta más para cambiar la historia, y yo no digo que no se vaya a cambiar, coincido con Oscar, digo que un año es muy poco para poder establecer este tipo de esquemas. Y claro que hay un asunto de personalización que le imprime cada presidente municipal o la presidenta municipal en Tlaquepaque a la manera de gobernar, y que no es sencilla frente a lo que se encontraron en Guadalajara, lo refería el propio Augusto, frente a lo que se encontraban en Zapopan, frente a lo que sucede en Tlaquepaque, donde hay un grupo político empoderado de hace 30 años, independientemente del signo político que gobierne, es el grupo que subyace en todos los rincones del municipio, y es difícil enfrentar todos este tipo de asuntos, por lo cual retorno a mi hipótesis original. Si hay cambio, se ve que hay voluntad de hacerlo, pero aún es pronto para decir que se está cambiando la historia. Muy bien, Augusto Valencia, ¿percibes lo que mencionan, por lo menos Ábrego, en el sentido de que existe intolerancia a la crítica de parte de los gobiernos de MC? No, desconozco si hay un evento particular donde haya sucedido algo y que eso genere una interpretación personal, pero yo trato frecuentemente con Enrique y es, digamos, con mucha claridad un asunto de trabajo, y hay principios y hay una metodología y hay canales de comunicación y se toman decisiones advirtiendo lo que en política y en la administración pública se debe de advertir, poniendo el centro al ciudadano para tomar las decisiones. Ahora, cuando se es autoridad, pues no se puede ser blandengue, pues alguna decisión a algunos les caerá bien y a otros les caerá muy mal. El estilo personal pues es igual, a algunos les podrá venir bien y a otros les podrá venir mal, pero el modelo de gobierno, me parece, no ha sido evaluado en su conjunto. Hay un secretario general, hay una estructura de gobierno que ha hecho que cosas que no suceden en Guadalajara hoy sucedan. Yo todos los días voy al centro y sin tomar en cuenta el desastre de la obra de la línea 3, que no es responsabilidad del gobierno municipal, pues es un centro limpio de ambulantes, hay un orden en el comercio y nadie lo podía hacer durante décadas. Y este gobierno lo hizo en poco tiempo. Hay una limpieza en los parques públicos. Ahí está. Los turistas lo dicen, ¿no? En eso de acuerdo. Sí, o sea, la gente que visita la ciudad lo percibe. De acuerdo. El orden en la construcción. Ya, por ejemplo, hay quejas de constructores abusivos que ya no los dejan hacer lo que se les da la gana en Guadalajara. Y eso es un resultado real. La atención a los servicios públicos, ya por redes sociales, pues se atienden inclusive hasta los baches, luminarias y demás, y antes no se atendían por esas vías. La comunicación del gobierno es muy directa. El gobierno Enrique, tanto Enrique como todo su equipo, están permanentemente en las colonias resolviendo las necesidades. Los programas sociales están llegando a los verdaderos necesitados. ¿En qué momento se ha puesto en duda programas sociales en Guadalajara que se le estén otorgando a alguien que no los merece en términos de ingreso, ¿no? A una persona que sea rica y que esté recibiendo un programa social? Entonces, por supuesto que hay cambios. Ahora,
es un estilo. Enrique tiene un estilo, como Uribe tiene su estilo, Pablo tiene su estilo, María Elena tiene su estilo, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el estilo, pero el fondo, De acuerdo. en el terreno del gobierno, me parece que la evaluación tendría que ser mucho más objetiva en términos de qué está sucediendo que Claro. no sucedía antes, ¿no? Augusto, en el tema, porque lo mencionaron aquí, del tema personal de gobernar, algunos analistas, incluso columnistas, hablan de un estilo de Alfaro, por ejemplo, de imponer a los otros alcaldes agendas, No. una especie de alcalde metropolitano. ¿Es una leyenda urbana eso? ¿O Mira, política ficción, como dicen? Es que yo participo en esta comisión de alcaldes metropolitanos y vamos a las reuniones, y una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que sucede. Se busca por todos los medios privilegiar los acuerdos políticos en el sentido correcto de los acuerdos políticos. De acuerdo. O sea, no se impone un alcalde frente a otro. Digo, lo puedes platicar con Alberto, con Pablo y con María Elena, y no hay un esquema de imposición. Ahora, hay agendas que en lo mediático pues se visualizan mucho más que otras, Claro. ¿no? Y hay personalidades que son pues mucho más impactantes en lo mediático que otras. Claro. Y eso, bueno, pues no podemos evitarlo, ¿no? Tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema. Una revisión a los gobiernos metropolitanos, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, el caso de Tonalá, Óscar Ábrego, ¿qué percibes ahí? Tú hablabas de un desastre que es el caso de Tonalá. Heredado, ¿no? Y vamos, es evidente lo que ha ocurrido. Yo veía una encuesta el día de hoy relacionada con Tonalá y yo creo que a Sergio le está tocando justamente pagar las facturas pendientes que han dejado ahí en Tonalá. Pero no es nuevo lo que ha ocurrido en Tonalá, eso tiene décadas, pues. Entonces, también no tendría nada que decir, excepto que Sergio tiene un gran reto, pues tiene un gran desafío, porque además, fíjate qué curioso, no está enfrentando a partidos de oposición, está enfrentándose contra el mismo PRI. De acuerdo. Y yo he visto algunos intentos, incluso del gobernador, por echarle la mano, pero pareciera que Tonalá se volvió un municipio bastante complejo y en donde, híjole, ahora, jamás a mí me ha gustado desacreditar al voto de la gente. O sea, es decir, la gente vota por alguien, a pesar del desastre, volvieron a refrendar a un partido político en la persona de Sergio. Habrá que saber qué es lo que vive la población en Tonalá, porque también a veces nos es muy fácil hablar de un municipio y no conocemos la dinámica pues, del mismo. Lo que sí es que, por lo menos en un primer vistazo, la tiene muy complicada, Sergio. Caso de Zapopan, Tlaquepaque. Igual, mira, la verdad es que yo, de todos los municipios, la verdad me quedo más con el de Zapopan, porque sí creo que a Pablo le tocó un escenario muy complejo. O sea, recibir Zapopan era poco menos que una bomba. Y la verdad es que creo que además Pablo trae un equipo muy conformado, con una visión bien interesante. Y cuando hablo de los estilos, justamente eso es lo que me gusta de Pablo. El de Alfaro no te gusta, pero el de Pablo Lemos sí. No es que no me guste o me guste. O sea, yo creo que cuando gana alguien, tiene que dejar de quejarse. O sea, y a resolver. Eso es lo que yo creo. Y Pablo ha hecho muy bien en referenciar cada vez que le preguntan sobre lo que recibió o de lo que no recibió, y se ha puesto a trabajar. Por supuesto, o sea, el tema de las deudas, a mí, perdónenme, para mí, lo menos que esperas es que hagan las cosas bien. O sea, pues no se votó por ellos para que hagan las cosas mal o que no sepan cómo hacerlas. A nosotros nos dijeron que sabían cómo hacer las cosas. El tema de Zapopan a mí me llama poderosamente la atención, insisto, porque Pablo llega en condiciones francamente adversas, con una gran deuda, y se pusieron a trabajar, en vez de ponerse a quejarse, en un estilo bastante sereno, etcétera, y se refleja. Yo no sé, insisto, yo no sé si hay algún resultado en Zapopan. Lo que sí sé es que hay
una intencionalidad muy clara del gobierno de Zapopan. Tlaquepaque, también lo digo con mucha claridad, en los últimos meses me ha sorprendido María Elena Limón, porque también creo que políticamente hablando, recibió las peores condiciones del área metropolitana. Claro. Y creo que el tiempo le va a dar la razón a ella de los cambios que hizo. Muy bien. Vicente Viveros, tu revisión, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá. Tonalá. Creo que Tonalá ha corrido con mala suerte, aunque en efecto también hay un asunto de responsabilidad de quienes votan por los gobiernos que ha tenido dicho municipio. Recuerdo mucho al principio de la administración, hice algunas visitas al edificio de la presidencia municipal y afuera había una planta de luz que funciona con gasolina. Sí, cierto, sí. Y la utilizaron más de un mes porque no se pagaba el adeudo de la Comisión Federal de Electricidad, y para que tuviera luz la presidencia municipal había que tener jalando la planta de luz. Eso ese detalle habla de la gravedad financiera con la que Sergio recibió el ayuntamiento. Y en un franco enfrentamiento con el expresidente municipal, Jorge Arana, 2 veces alcalde, que ha sido público y evidente. Entonces, más que batallar con la oposición de MC o del PAN en Tonalá, la batalla de Sergio es de casa, es batallar contra sus correligionarios de partido. Entonces, cuando tienes unas condiciones financieras como en las que recibieron Tonalá, que a veces no había ni para la nómina, pues ¿qué haces como gobierno? La verdad es que hay un margen de maniobra ínfimo. La obra que se realiza en este momento, paso seguido por ahí en la avenida Tonaltecas, es una gran obra, creo que beneficiará mucho al municipio, pero me queda claro que es la única obra que Sergio va a poder hacer en sus 3 años. Es una obra que debe rebasar los 30 millones de pesos que está haciendo y no tendrá dinero para hacer nada más en el transcurso de sus 2 años siguientes. En el caso de Zapopan, bien lo refiere Óscar, el estilo empresarial de Pablo Lemus, de ser tal vez optimista además, que va muy con su personalidad. Y hago ya referencia en conjunto a todos los gobiernos de la metropolitana con resultados de los sondeos que se han realizado a últimas fechas con los temas de los primeros informes. Y lo decía al principio, cuando tuvimos nuestra primera intervención, de que el bono democrático aún les ajusta. El único municipio reprobado en cuanto a su gobierno es el de Tonalá, el de Sergio Chávez. Bueno, estoy seguro que así será, faltan algunos sondeos por salir, pero así será. Y creo que el momento de consolidación de los gobiernos municipales es el que viene, pero no solamente de consolidación de las estructuras municipales y del funcionamiento. Creo que es el año importante para poder prever cuál va a ser el año electoral dentro de 2. Muy bien, Augusto Valencia, el gobierno de Tonalá. Pues Tonalá, digamos, voy realmente muy poco. Para llegar a Tonalá hay que pagar peaje y me parece absurdo, ¿no? Hay una caseta de cobro para llegar a Tonalá. Es, creo yo, un pleito callejero entre pandillas, que ojalá lo resuelvan pronto, porque pues, es realmente desastroso cómo llevan a la ruina un municipio, ¿no? Creo que en contraste, Zapopan ha sido un municipio que se ha logrado recuperar del desastre en lo que la dejó Héctor Robles, tal cual. Dejó un te tocó municipio, estar ahí, conociste eso. Dejó un municipio en la miseria, una bomba tal cual, como lo dijo Óscar, y Pablo en una curva de aprendizaje muy corta, que eso es algo que hay que reconocerle, fue una curva de aprendizaje realmente muy corta, él y su equipo, y ha tenido un gran apoyo por parte de los regidores de Movimiento Ciudadano y de los demás partidos que han permitido que sea un municipio que no haya escándalos y haya un trabajo real, ¿no? Tlaquepaque superó también una crisis fuerte y me parece que han logrado pues ordenarse para empezar a dar resultados. María Elena es una mujer muy activa en las colonias y ha estado muy de cerca en los problemas directos de las personas. Y alguien que yo le reconozco un valor importantísimo es Alberto Uribe, ¿no? El tomar una administración después de 2 gobiernos de Movimiento Ciudadano y buscar la transformación en un liderazgo dentro de la agenda de los asuntos públicos, no me parece poca cosa, creo que es un tema de reconocerle. Es una persona que ha tenido el carácter y el tamaño para darle una dirección
a Tlajomulco después de 2 gobiernos municipales con presencias de políticos muy fuertes, ¿no? Entonces, un reconocimiento a los enfrentamientos que Uribe pues mantiene para mejorar las condiciones de Tlajomulco, que no ha sido tarea fácil, la tercera administración y todavía siguen ciertos rezagos importantes. Y bueno, Enrique me parece que mantiene un liderazgo en el Estado, es un gobierno que marca la agenda pública, creo que ha dado en el clavo en temas muy cercanos a las necesidades de la gente para dar resultados. Hay una presencia muy clara en atender las necesidades de las colonias. Hay proyectos muy ambiciosos, por ejemplo el del alumbrado público, que es sin duda alguna uno de los grandes retos que tiene Guadalajara, que toda esté iluminada, y me parece que están las condiciones para lograrlo. Y la intervención en vialidades, que sin duda alguna es un asunto de alta prioridad, ¿no? Y aunado a esto, pues creo que los gobiernos metropolitanos han también abordado una agenda muy importante que tiene que ver con el abasto del agua potable, ¿no? Claro. Es también decisiones muy claras y, bueno, desde el Congreso, que es el rol que el día de hoy en el que estoy participando como diputado, pues estamos apoyando tanto el tema metropolitano para que la agencia en materia de seguridad no sea nada más que pinten las patrullas como lo hicieron las administraciones anteriores, sino que haya una modificación de fondo para que se dé un resultado en temas de seguridad, ¿no? Muy bien, tengo que hacer la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. Una revisión a los gobiernos metropolitanos, el tema en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Oscar. Bueno, decir que no había comentado yo el tema de Uribe. A mí me gusta mucho también lo que está haciendo Alberto. Me gusta incluso, creo que es muy saludable para MC que se haya desmarcado de Alfaro. Eso me gusta mucho. Creo que le hace mucho bien a los gobiernos metropolitanos. Creo que Alberto está haciendo el intento por trascender él por sí mismo y esto le sirve a todo el estado de Jalisco. Creo que es muy saludable lo que está haciendo. Ahora, mira, con respecto a este cambio de la historia, Carlos, yo diría, están en un momento estos gobiernos en el que pueden cambiar la historia. No lo han hecho. Podrían cambiar la historia. Y eso va a ser muy interesante, observarlo. Creo que hay muchos indicadores que todavía no se les dan, pero también creo que están persiguiéndolos. A ver, yo me quedo con esa parte, pues. Digamos que se nota que traen ganas de lograrlo. Eso ya es positivo de por sí. Creo que llegó el momento en el que también estos gobiernos deben entender que para trascender deben asumir el gran compromiso de dejar los apetitos de poder y dejar sus aspiraciones electorales, que son muy legítimas, para el tiempo adecuado. Creo que el tiempo no está para pelearse, sino para ayudarse. Cuando entendamos eso, la discusión ligera, el debate barato, y cuando lleguemos a un nivel de estadista, que es lo que yo juntamente le decía yo a Enrique, oye Enrique, yo te quiero ver como estadista, no en el ring, o sea, nos hace falta en Jalisco elevar la clase de la clase política. Entonces, te cerraría diciendo eso, Carlos, creo que estos gobiernos están ante la gran posibilidad de cambiar la historia, no lo han hecho. Muy bien, Vicente Viveros. Coincido en buena medida con lo que dice Oscar, creo que hay una posibilidad de que cambien la historia y se está construyendo, y creo que el año importante es el año entrante. Teniendo una particularidad, este país vive permanentemente pensando en elecciones y evidentemente las condiciones de cordialidad, ruptura que hemos tenido de los gobiernos municipales, particularmente el de Guadalajara con el gobierno del estado, cada vez es lógico será enrareciendo más. Entre más se acerca el proceso electoral, cada quien juega sus canicas, es un asunto natural, y creo que pleitos como los que vimos para el grito de independencia serán mucho más recurrentes, cosa que lamento porque le quita la atención a lo sustantivo. Augusto mencionaba algunas cosas que son innegables, que reconocemos en el actuar de los gobiernos metropolitanos,
pero la venta mediática del asunto pues son estos enfrentamientos verbales que poco dejan a todos. Creo que a nadie le sirven electoralmente, para empezar. Entonces, un reto importante el del segundo año, el de consolidación de los gobiernos municipales frente a un proceso electoral que está encima. Y una cosa que quiero destacar, que no lo hemos comentado, la capacidad de gestión que ha tenido los gobiernos metropolitanos, particularmente Enrique Alfaro con el gobierno federal. Recordaba ahorita que estábamos en la pausa el tema de que Enrique, junto con los alcaldes, y a veces solo ha tenido la capacidad de sentarse con el secretario de Gobernación, por ejemplo, con el secretario de Comunicaciones y Transportes para ver el tema de la obra del tren ligero. Bien. Y esas son cosas que antes no se veían. No se veían por un asunto de disciplina partidista en los esquemas del PRI y tal vez también del PAN, en lo que era imposible rebasar al gobernador para hacer una gestión ante un secretario federal. Y creo que esta cuestión también puede abonar en esta construcción de cambiar la historia. Muy bien. Augusto Valencia. Yo te diría lo que dice la gente, ¿no? Realmente estamos cambiando la historia, estamos rompiendo paradigmas, estamos trayendo gobiernos que dan la cara, que buscan dar resultados, que tienen realmente graves problemas que se han generado por muchos años, pero que hay capacidad y conocimiento para revertirlos. No ha sido fácil, no lo va a ser, y se ha tratado de privilegiar el diálogo. Pero en descargo de los enfrentamientos públicos que se han dado, pues te diría que es muy difícil no pelearse con los gobiernos del PRI, porque son realmente marrulleros, ¿no? Acuerdan una cosa en una reunión y salen a otra a hacer algo totalmente distinto. Y pues es realmente muy difícil construir con un doble lenguaje o gatopardismo priista, ¿no? Sí ha habido temas de fondo. La marca ciudad no es un asunto menor, aunque pudo haber sido criticada y demás. Hay un producto que genera identidad, consensado en lo político y en lo jurídico. El programa de ordenamiento territorial también es un asunto que logró un consenso muy importante entre todos los actores políticos en el Estado, tanto de gobierno como del no gobierno. Los factores reales de poder se han estado involucrando también en estos temas. La seguridad es el siguiente reto. Yo creo que al gobierno del Estado no le conviene mantener las condiciones de inseguridad que prevalecen en Jalisco, y los municipios están empujando, haciendo su tarea. Esperemos que pronto encontremos un resultado y que sigamos con el cambio de historia. Yo creo que es lo que busca la gente, ¿no? Realmente una confrontación verbal en ocasiones es necesaria si es que se tiene que defender el interés de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos, a ti. Ya Vicente, por cierto, marcó la agenda en un año más. Nos vemos para revisar Esperemos estar aquí. los gobiernos metropolitanos. Hasta la próxima.